Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la docente Paula Camacho Coto, docente de Ciencias, y para mí es un honor y muy motivada el día de hoy de estar aquí con ustedes. Por eso es importante que hoy se pongan con toda la disposición, con toda la alegría, el entusiasmo de aprender un tema nuevo. Y así es, durante esta clase, como pueden ver a mi alrededor, vamos a hablar de las máquinas. Máquinas tan simples como lo son las herramientas de trabajo, ¿verdad? Y asimismo algunas otras más complejas como lo son las poleas y demás máquinas complejas. Perfecto. Por eso es importante que para esta clase se concentren. Busquen un lugar cómodo en su casa, el lugar favorito, el que han dispuesto para ver la clase por la tele. Durante esta clase necesito que estén concentrados, llamen a sus familiares para que también aprendan con ustedes, que de hecho me he dado cuenta que muchos están acompañándolos y eso está muy bien, un aprendizaje integral en casa y en familia. Asimismo, les invito a que sigan las normas de higiene para que no se vayan a enfermar con ningún virus ni bacterias, sobre todo en esta época lluviosa. Importante que tengan a la mano cuadernito y lápiz. ¿Por qué? Porque durante la clase haremos muchas observaciones de la materia en estudio y por eso les va a ayudar tener sus notas a mano para resolver las guías de trabajo autónomo que le hacen llegar los docentes hasta sus hogares. Y bien, vamos a iniciar entonces recapitulando un poquito la clase anterior. Vamos a ver qué recuerdan. Bueno, en la clase anterior y durante estas clases atrás hemos hablado del movimiento, la fuerza, el trabajo. ¿Recuerdan? Perfecto. En la clase anterior vimos la relación de la fuerza y el trabajo. Y pregunto, ¿recuerdan cuál era la unidad de medida para el trabajo? Exacto, el julios. Y también es la unidad de energía, la unidad de medida de la energía, porque precisamente en esta clase vamos a comprender cómo la energía mecánica va a ser el producto de esa energía potencial y cinética que van a permitir el funcionamiento de las máquinas. Perfecto. Y vamos a realizar unas preguntitas para iniciar este tema. Por ejemplo, ¿cómo harían las personas de siglos anteriores para transportar grandes cargas? ¿Se han puesto ustedes a pensar en esto? Bueno, si vemos esta imagen que ilustramos un poquito, cómo realizaban largas caminatas para poder ir de casa y asimismo traer también sus alimentos. Esta ilustración muestra algunos aldeanos, ¿verdad?, que llevan en sus hombros las cargas, ya sean de las herramientas para cazar, asimismo como los alimentos que van a obtener. Y bien, también otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuánto tiempo le tardaría a estos aldeanos o civilizaciones antiguas poder llevar o acarrear el agua hasta sus hogares? E inclusive poder procesar los alimentos, los granos. ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? Bueno, sigamos con esta otra imagen que traigo por acá. Los primeros medios de transporte que se utilizaron en antiguas civilizaciones, los animales, claro que sí, utilizaron los animales también cuando vino la invención de la rueda, allá por el 3500 a.C., vemos que también fabricaron las carretas o los carritos, ¿verdad?, con dos ruedas para poder llevar sus cargas. Y también diseñaron barcas fluviales que se colocaban pues en los canales, en los ríos, para poder también transportarse largas distancias con los materiales que posiblemente tenían que transportar. Bien, ¿cuáles formas de energía utilizaban las máquinas? Muchachos, pensemos por un momento. ¿Qué tipo de energías? Bueno, en ese momento no contaban con energía eléctrica, energía de combustibles fósiles y demás, sino que también tenían que utilizar la fuerza humana. Y como podemos ver en esta ilustración, la prensa de Balancín en el 1626 necesitaba girar y para eso utilizaban la fuerza de muchos hombres y mujeres que la hacían girar para poder obtener un trabajo mecánico. Bien. Vemos también en esta otra ilustración
como en la antigua Roma también se utilizaron máquinas un poquito más evolucionadas, ¿verdad? Conforme iban pasando el tiempo, iban descubriendo mejores máquinas, mejores procesos. Entonces tenemos aquí una ilustración del molino impulsado por el agua. Y este a su vez se conectaba con otras máquinas que permitían el funcionamiento de un aserradero, como podemos ver en la ilustración. Pero además vamos a tener también otras máquinas como los molinos de viento. Vemos que son impulsados por fuentes de energía naturales, ¿verdad? Que también era una forma que se utilizaba. Los molinos de viento entonces se utilizaban, el viento movía sus aspas y dentro de este equipo existían máquinas que se utilizaban para moler los cereales, los granos y también mover el agua. Vemos en la segunda ilustración una grúa hecha de madera, que se utilizaba para elevar estas cargas pesadas. A esta rueda que pueden ver ahí se le conoce como rueda de ratón, porque precisamente una persona se colocaba dentro y comenzaba a correr para poder hacer que la máquina funcionara. Y por último tenemos la carreta, que era el medio de transporte en ese momento, así como no solo de personas, sino también de cargas. ¿Y qué la hacía moverse? Tanto animales como personas. Perfecto. Hemos ilustrado entonces un poquito de esta historia de las máquinas simples, pero ahora vamos a ilustrar con un video. Vamos a ver, pónganle atención a este video porque es la base de esta clase para poder entender no solamente cómo realizaban el trabajo de las máquinas nuestras antiguas civilizaciones, sino cómo estas máquinas el día de hoy nos facilitan nuestro trabajo. Veamos. En la antigüedad, el hombre materializaba las obras con herramientas manejadas sin más ayuda que su fuerza y su destreza. Con el tiempo comenzó a emplear máquinas, primero muy elementales o simples, y posteriormente cada vez más complejas y sofisticadas. Se llama máquinas simples a aquellas que permiten multiplicar la fuerza muscular humana, posibilitando realizar un trabajo con un esfuerzo menor. Arquímedes de Siracusa, sabio griego del siglo III a.C., fue el primero que sistematizó las máquinas simples y expuso las teorías de su funcionamiento. Famoso por sus múltiples inventos, a él se le atribuye la primera formulación matemática del principio de la palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo llamado fulcro. Cuanto mayor sea la distancia a la que se aplica la fuerza, menor será el esfuerzo para mover el peso. La palanca encontró una amplia aplicación en la construcción, sobre todo para mover grandes pesos. Su utilización es probable que se remonte a la prehistoria. Otro invento importante fue la rueda. Data del IV milenio a.C., pero se desconoce el lugar exacto de su aparición. Un consenso general atribuye a Mesopotamia el origen de los primeros vehículos de transporte. Fruto de la combinación de rueda y palanca surgió el torno, que se utiliza para la elevación de cargas. Consiste en un cilindro horizontal que gira accionado por una manivela conectada a su eje. Por otra parte, la invención de la polea debió producirse en el mundo prehelénico para izar las velas de los barcos. Asociada a otras poleas da lugar al polipasto, lo que permite multiplicar la fuerza ejercida. La polea o el polipasto son el elemento básico de las cabrias o grúas, máquinas que facilitan la elevación de cargas. En la antigua Grecia eran accionadas mediante cabrestantes,
y en el mundo romano mediante hombres trepadores o rueda de ratón. Estas máquinas perduraron sin apenas innovación hasta tiempos del gótico. Como complemento de los inventos anteriores, el plano inclinado y la cuña contribuyeron en igual medida a servir de gran ayuda en las labores de construcción. ¿Vieron qué interesante? Pues precisamente todas estas máquinas que acabamos de ilustrar se tratan de las máquinas simples. Y realizo una pregunta, ¿cuáles de estas máquinas utilizan ustedes a diario? Pues precisamente tal vez no están utilizando las poleas a diario, ¿verdad? O el torno a diario, pero sí estamos utilizando palancas, estamos utilizando rueda, tornillo, correcto, y sobre estas vamos a hablar en esta clase. También voy a realizar una pregunta. ¿Qué tipo de energía utilizan las máquinas? Vimos hace un rato que está bien, la energía que permite el trabajo de los humanos, de los animales, algunas fuentes naturales como el sol, el viento, correcto. Pero además también las máquinas después de mucha evolución, por ejemplo, cuando vino la revolución industrial, ¿verdad? La invención de la máquina de vapor, todo este tipo de evoluciones y transformaciones han permitido que las máquinas también evolucionen y utilicen otras fuentes de energía, como por ejemplo los derivados del petróleo. Y para explicar un poquito más o ilustrar acerca de las grandes transformaciones a partir de la máquina de vapor, les traigo este video. La revolución industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor de James Watt. Esta transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Este invento provocó una revolución en la sociedad nunca antes vista. La máquina de vapor se utilizó sobre todo en las fábricas y en el transporte. Las máquinas de vapor también se utilizaban para el transporte, facilitando el comercio y el traslado de pasajeros en largas distancias. Los ferrocarriles podían transportar elementos pesados a muy alta velocidad para la época, casi 40 km/h. No parece tanto, ¿verdad? Pues para entonces era muy rápido. Los barcos de vapor también supusieron un gran avance, haciendo que por primera vez en la historia de la navegación no hubiese que depender de la climatología para completar los viajes. Muy interesante, porque a finales del siglo XVIII vemos cómo la invención de la máquina de vapor transformó no solamente a toda una sociedad, sino también la economía, los medios de transporte y demás, gracias a las máquinas. Y bien, para entrar ahora sí en el tema y todo lo que refiere a las máquinas simples, vamos a ir ilustrando un poquito sobre sus principales elementos y características. Veamos en la siguiente imagen. Las máquinas simples van a ser esas máquinas que permiten modificar la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo. Entonces, veamos aquí en esta imagen algunas máquinas de uso cotidiano, el hacha, un alicate, la carretilla, las tijeras o un sube y baja, ¿verdad? Estos son considerados máquinas simples. Las máquinas cumplen con la ley de conservación de la energía. Y se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y precisamente la energía que se está utilizando, la energía química, se va a transformar en otras, como la energía calórica, la energía cinética y demás. Las principales máquinas simples que tenemos de uso cotidiano, la rueda, el plano inclinado, la cuña, el tornillo, y algunas de estas también la palanca, la polea, el torno. Pero veamos cuáles son los elementos que debemos de considerar en una máquina simple. Hemos ilustrado acá con una palanca, tiene una base, una barra rígida y vamos a levantar esta esferita. Pero bien, identifiquemos primero los elementos. Como primer elemento tenemos el punto de apoyo, que va a ser ese apoyo donde se va a colocar la barra, en este caso, sobre una base. Es también llamado fulcro. La fuerza que yo le voy a aplicar a la barra para poder levantar, en este caso la esfera, se le va a denominar fuerza de potencia. Seguidamente tenemos la fuerza de resistencia.
En este caso, la esfera me va a ofrecer una resistencia al trabajo realizado. Por eso se le denomina fuerza de resistencia. Y para hablar un poquito de las palancas, que va a ser una de las máquinas que vemos y utilizamos y nos interesa un poquito más, vamos a entender que hay 3 tipos de palancas. La palanca de primer género vamos a encontrar en el medio el punto de apoyo. Las palancas de segundo género vamos a encontrar en el medio la fuerza de resistencia. Y las palancas de tercer género vamos a encontrar en el medio a la fuerza de potencia. Pero se estarán preguntando, ¿y los demás elementos? Bueno, lo importante es tener claro cuál va a estar en el medio, para así indicar si se trata de una palanca de primer género, de segundo género o de tercer género. Y veamos, aquí se ilustra las de primer género, ¿verdad? Las otras fuerzas en los extremos. En el segundo género, ¿verdad? El apoyo y la fuerza de potencia en los extremos. Y en el tercer género, el apoyo y la fuerza de resistencia en los extremos. Ejemplos de estas palancas, para que no quede solamente en la ilustración anterior. Una palanca de primer género pueden ser las tijeras. Veamos el punto de apoyo en el centro, la fuerza de potencia en un extremo y la fuerza de resistencia se aplica cuando corto el papel. Otros ejemplos pueden ser las tenazas, los alicates, las balanzas. En las palancas de segundo género vemos esta carretilla, donde aplicamos una fuerza de potencia para levantarla, vemos el punto de apoyo en la llanta y la fuerza de resistencia va a ser lo que vayamos a depositar en su batea. Ejemplos de palancas de segundo género también pueden ser el rompenueces o el destapador de botellas. Son ejemplos que también utilizamos como palancas de segundo género. En las palancas de tercer género podemos ilustrar las pinzas. Aquí ilustramos con una pinza para sacar el hielo. Observen el punto de apoyo a un extremo, la fuerza de potencia que se aplica en el medio y la fuerza de resistencia en otro extremo. Otros ejemplos de palancas de tercer género son el martillo, las pinzas para sacar las cejas o también las cañas o cuerdas de pescar. Perfecto. Y les traigo un ejercicio. A ver, todos prestando atención, viendo a la pantalla, observamos una gata hidráulica ahí. Necesito que me identifiquen antes de yo darles la respuesta los 3 elementos de esta máquina simple. A ver, ¿lo tienen? Muy bien, vamos a ver si lo tienen bueno. Punto de apoyo, excelente, va a ser la base de la gata. La fuerza de potencia es la fuerza que le aplico a la barra para poderla levantar. Y la fuerza de resistencia va a ser la que se aplica en el otro extremo, ya sea que la utilice para levantar un auto o una carga pesada. Perfecto. Estas máquinas, o esta máquina que estamos ilustrando, es una máquina de primer género, ya que tiene el punto de apoyo en el centro. Y bien, para continuar, para ilustrar de la mejor manera el tema de las máquinas simples, tenemos un invitado de honor. Para esta clase vamos a tener al estudiante Tomás Guillén Calderón, de 9º año, y estudiante del colegio Elías Leiva Quirós, que nos va a explicar cómo realizar una máquina simple, que él desde su casa realizó con materiales de reciclaje o lo que tenía por ahí alrededor, un pozo. Veamos. Hola, profe Paula. Aquí estoy desde casa realizando una máquina simple. Para todos los que me están viendo la podamos hacer. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ver la lista de materiales que vamos a utilizar. Vamos a usar un pedazo de madera, 2 reglas y un palito de madera. También vamos a utilizar pabilo, silicón o goma o el pegamento que ustedes tengan en casa. Vamos a también utilizar cartón, ganchos, tornillo y un tubo de metal. Ya que tenemos todos los materiales listos, podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es un agujero en el medio y 2 boquetes a los lados.
Este agujero nos va a servir para que se pueda introducir el balde. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo vamos a hacer el balde? El balde lo vamos a hacer con cartón y le vamos a ir dando forma con la goma o el silicón. Ya listo el balde y el agujero en el medio, ahora vamos a darle forma a la máquina. Con los dos boquetes que le hicimos, le vamos a colocar las reglas en ambos lados para darle forma a la máquina. Y lo vamos a atornillar para que quede más firme. Como este. Ahora sí, ya que tenemos las dos reglas en los boquetes y los ajustamos con tornillo, lo que vamos a hacer es colocar los ganchos en la parte superior y le vamos a colocar el tubo en el medio. Al tubo le vamos a amarrar con el hilo y le vamos a amarrar el balde para que quede de esta forma. Ahora sí, viene la parte más importante, que es la manigueta. La manigueta la vamos a hacer con el palito de madera. Ya que tenemos hecha la manigueta, ya podemos ver cómo funciona la máquina. Cuando uno le da vuelta a la manigueta, lo que está haciendo es darle la fuerza motriz o potencia, es decir, la fuerza que hace que la máquina funcione. También tenemos la fuerza de la resistencia, que es cuando el balde sube con el líquido. También tenemos el punto de apoyo, que es el tubo que hace que el balde no caiga. Ahora sí, podemos decorar nuestra máquina con pinturas como yo lo hice. Y así se hace un modelo de máquina simple. Muchas gracias. Gracias a usted, Tomás. De verdad que estamos complacidos de haber contado con su presencia en este programa porque ha servido y sé y estoy segura que va a servir para que todos ustedes ahí en casita se ilusionen también, se motiven para poder realizar sus propias máquinas, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser grandes máquinas complejas, ¿verdad? Pueden hacerlo inclusive con un pozo, pueden hacerlo utilizando cartón, utilizando también cajas de leche, ¿verdad? Que tienen por ahí, o las cajas de los jugos. Pueden utilizar paletas, pajillas, en fin, también pueden hacer sube y baja, ¿verdad? Con paletas, utilizando también tapitas de las botellas como si fuesen los asientos. Pueden hacer balanzas, también pueden hacer balanzas. Y, ¿por qué no una polea? Utilizando también dispositivos que les permitan pasar el hilo, poder subir cargas. Pueden hacer maravillas en casa con materiales sencillos, de fácil obtención, pero es importante que las puedan fabricar para que así pongan en práctica todo lo aprendido en esta clase. Y bien, reuniendo un poquito todos los conceptos de esta clase, vamos a ir repasando, vamos a ir realizando algunas evaluaciones. Recordemos algo. Ok, los elementos de una máquina. Es importante que lo tengan en claro. Vieron cómo Tomás explicó muy bien cada uno de estos elementos en su pozo. Bien, entonces repasemos un poquito. ¿Cuáles eran esos tres elementos? A ver, chicos, necesito que digan bien duro a ver si los escucho acá desde el canal. Muy bien. El número 1, punto de apoyo, correcto. Las palancas siempre van a tener un punto de apoyo. Luego a estas palancas para que funcionen yo les debo de aplicar un trabajo, ¿verdad? Entonces, muy bien, esa va a ser la fuerza de potencia. Recuerden que un trabajo requiere de una fuerza y esta fuerza es aquella que modifica la posición de ese cuerpo. Excelente. Y como tercer elemento de la máquina, ¿cuál era? A ver. La fuerza de resistencia, esa fuerza que voy a tener que vencer con mi trabajo, con mi potencia, para poder llevar a cabo el buen funcionamiento de una máquina. Excelente. Y otras preguntitas. Vamos a ver qué recuerdan. Las palancas se clasificaban en 3 géneros. El primer género, vamos a ver, el punto de apoyo en el centro, no se les vaya a olvidar. En el segundo género, vamos a tener la fuerza de resistencia en medio. Muy bien. Y las palancas de tercer género nos ofrecían la fuerza de potencia en el medio. Perfecto.
tienen que quedar claros los 3 tipos de palancas que existen para que puedan comprender a la hora de utilizar algunas de estas en casa. Muy bien, espero que lo hayan comprendido, que lo hayan ejemplificado en su cuadernito para que ya les quede ahí y a la hora de hacer su trabajo en casa lo hagan correctamente. Perfecto. ¿Y qué les parece si nos evaluamos un poquito? A ver. ¿Comprendieron la importancia de las máquinas en nuestra vida diaria? Espero que sí, porque precisamente las máquinas vienen a facilitar el trabajo que realizamos. Nos ayuda e inclusive a hacer mayores fuerzas que tal vez nuestro cuerpo no nos permite, pero las máquinas sí. Otra es también si logramos comprender cada uno de los elementos que conforman la máquina. ¿Los recuerdan? Perfecto. También, ¿cómo se sintieron en esta clase? ¿Ok? Espero que se hayan sentido súper bien. Para la siguiente clase vamos a entrar al mundo de la química y con ustedes entonces la docente Paula Camacho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.